estamos en los últimos tiempos. Y el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, poder declarar y anunciar su palabra. Estar dando un sonido cierto. Que nuestra trompeta esté declarando la verdad de Dios. Así como aquel clamor que se oyó cuando las vírgenes insensatas y las prudentes escucharon aquel clamor que decía a medianoche, aquel clamor decía: ahí viene el esposo, preparan sus lámparas, alístense, vístanse, porque el esposo viene pronto. El Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, déjame decirte que viene pronto. Las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo. Hermano, abrí tus ojos. Mira que ya viene la venida de Cristo. Ya viene Cristo en cualquier momento. Dice que Él se va a manifestar en un abrir y cerrar de ojos. Y que el día ni la hora nadie la sabe. Y que en aquellos tiempos, dice la palabra, muchos tendrían por tardanza al Maestro. Y bienaventurados son aquellos que su Señor cuando venga les haya haciendo esto, dando el alimento a tiempo, edificándose, llenando sus lámparas, llenando sus vasijas del aceite. No nos quedemos como la virgen insensata, sin llenar nuestras vasijas del aceite. Solamente llenar las lámparas, pero las vasijas vacías. Hermanos, tenemos que llenar nuestras vasijas, tenemos que preparar nuestras lámparas para alumbrar. Una señal de la venida de Cristo es que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas, falsos ungidos, falsos Cristos, porque Cristo significa ungido. Ministros disfrazados como ministros de justicia, lobos disfrazados de oveja. Señal de la venida de Cristo. Hemos venido hablando de la señal de la venida de Cristo, la señal que es el engaño. El engaño en los últimos tiempos, la apostasía en los últimos tiempos, los terremotos, las guerras, rumores de guerra, las pestes, la hambre. Hermano, está pronto a venir el Señor y a rescatar a su iglesia. Amén. Avívese en este día. Quita el sopor, el estupor y agarre vida en el Señor en este momento. Porque Dios viene por una iglesia viva, no una iglesia dormida. Porque dice el Señor: levántate tú que duermes y te resplandezca Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que estar despiertos. Las prudentes, las vírgenes prudentes cabecearon y durmieron. Usted es prudente, pero usted tiene que estar anunciando ese clamor. Usted no tiene que estar como las vírgenes prudentes, durmiendo y cabeceando. Tiene que ser como esa iglesia que está dando ese clamor, diciendo: he aquí viene el esposo. Un tipo de iglesia que está despierta, que está anunciando el Evangelio de Cristo. Muchos falsos profetas, dice la palabra en Mateo 24:11. Una señal de la venida de Cristo. Los discípulos le preguntaron al Maestro: ¿y qué señal habrá de tu venida, Señor, y del fin del siglo? Danos una señal para nosotros conocer el tiempo y más o menos interpretar a qué hora venís, Señor. Porque no nos querés decir cuándo venís. Porque dijiste que ibas a venir como ladrón en la noche. Y vas a sorprender a los que andan en oscuridad. Porque los que son del día no van a ser sorprendidos. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas utilizan el engaño. Utilizan una falsa profecía, un falso mensaje. El engaño, por medio del engaño, la iglesia va a ser apartada de la fe. Va a caer en apostasía. Y es a través de un mensaje, de un evangelio medrado, un evangelio mentiroso. Que dice la palabra en Gálatas 1:6. El evangelio es diferente. Pero dice el apóstol Pablo: no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. Amén. Tenemos que levantarnos, erguir nuestras cabezas, hermanos. No durmas, no estés deleitándote en esta vida, porque nuestra redención está cerca. Es el tiempo que te levantes y declares la verdad de Dios. Que no te quedes como oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Porque de oidores están llenas las iglesias, pero de hacedores son pocos. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos Cristos. Cristo significa ungido. Falsos ministros que dicen que son los ungidos del Señor. No toquen al ungido del Señor. Los profetas Iron Man, los hombres de hierro que nadie les puede hacer nada, los intocables,
falsos ungidos y falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que dicen que reciben un mensaje de Dios, pero realmente Dios no les ha dado el mensaje, sino que es un mensaje de su propio corazón, de su propia mente carnal. Y mira otra señal, hermano. Mire lo que acarrean los falsos profetas. Acarrean engaños. Y con estos engaños van a engañar aún, si fuera posible, a los escogidos. Y harán grandes señales y prodigios. Van a hacer grandes campañas. Van a hacer cruzadas de milagros y supuestos milagros de Dios. Pero realmente es un poder engañoso. Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos escogidos que están durmiendo, que no están llenándose del aceite. Hermanos escogidos que están acomodándose a este mundo. Hermanos escogidos que están apostatando de la fe. Y al final se dan a conocer que nunca fueron del Señor. Nunca fueron escogidos. Y dice la palabra en Mateo 7:15, hermanos. Para que usted anote que vamos hablando con la palabra, porque esta palabra no es de nosotros, es del Señor. Guárdense. Guárdense de estos mentirosos. Guárdense de estos falsos ministros. Guárdense de estos falsos ungidos. Guárdense de estos falsos llamados, porque falsos profetas vienen a ustedes vestidos como ovejas, con una apariencia. Vienen disfrazados, vienen con hipocresía, con falsa enseñanza, disfrazada de enseñanza verdadera. Y muchos dicen la verdadera sana doctrina, pero realmente no conocen lo que es la sana doctrina. Y son tan contumaces que dicen que todavía es la verdadera. Es sana doctrina, pero esta es la verdadera sana doctrina. Indoctos, maestros de la ley, que no conocen las cosas del Espíritu. Porque nosotros no tenemos la verdad. Nosotros, hermanos, yo no tengo la verdad para su vida. Cristo es la verdad. Cristo es el camino y Él es la vida. Él es el medio para ir al Padre. No es el hombre. Amén. Guárdense de estos que vienen con apariencia y que levantan obras. Y dicen que son ministros del Señor. Y dicen que son de sana doctrina. Pero por dentro son lobos rapaces. Su interés es hacer negocio con la palabra del Señor. Guárdense, dice el apóstol Pablo. Guárdense, dice Cristo. Guárdense, dicen los apóstoles. Nosotros fuimos escogidos por Dios, pero en los últimos tiempos se levantarán. ¿Por qué se van a levantar? Porque Dios no los levantó. Los falsos se levantan solos. No hay levantamiento del Espíritu, no hay respaldo del Espíritu, no hay elección del Espíritu, sino que hay elección de dedo. Hay elección de conjetura o por suerte, o porque el pastor decidió elegir a alguien porque tenía cara de pastor. Guárdense, dice Cristo. Y dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:2. El apóstol Pablo podía entender. Y él le dijo a los corintios, porque los corintios tenían riquezas espirituales, eran llenos de conocimiento, de ciencia. Dice la palabra en 1 Corintios 1:7 en adelante. Pero en 1 Corintios 3 le dice el apóstol que son unos carnales. Los dones, el llamamiento no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es tener el fruto del Espíritu en tu vida. Es andar y vivir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo le dice en la segunda carta a los Corintios 11:3. Tengo un temor en mi corazón que ustedes se han movido, se han extraviado en sus mentes, así como Eva fue extraviada. Así como la serpiente engañó a Eva, ustedes se han extraviado de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es mi temor, dice el apóstol Pablo, que ustedes no se afirmen en la palabra, andan en la carne, no andan en el Espíritu. Cuando andan en la carne, Satanás puede ministrar su vida y pueden ser engañados.
Porque algunos vienen, dice en el versículo 4, predicando a otro Cristo, predicando a otro Jesús del que nosotros no le hemos predicado. Le presentan otro evangelio, le presentan el evangelio diferente que dice Gálatas 1:6, el evangelio medrado, el evangelio de picnic, el evangelio social, psicológico, emotivo, emocional y social. Es el evangelio falso. Y reciben el otro espíritu, el espíritu de temor, el espíritu de la ley, el espíritu de este mundo. ¿Por qué reciben el espíritu de este mundo? Porque cuando te predican un evangelio de prosperidad, te están suministrando el espíritu de codicia. A que ames este mundo, a que seas avaricioso. Y hemos visto las señales de la venida de Cristo de los últimos tiempos, el carácter del hombre en los postreros días, amadores de sí mismos, ávaros, intemperantes, sin afecto natural. Podemos ver que las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo. Hay que anunciar, hay que encender nuestras lámparas y alumbrar el lugar oscuro, que las tinieblas sean disipadas. Las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿A dónde Satanás va a atacar? Va a atacar en tu mente. Dice la palabra en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenés que ir siendo renovados en tu mente. Ya no tenemos la mente nuestra, sino que tenemos la mente de Cristo. Antes éramos enemigos de Dios. ¿A dónde? En nuestra mente. Tenés que ponerte el casco de la salvación. Tenés que ponerte el yelmo de la salvación. Tenés que afirmarte en la roca que es Cristo, para que los dardos, las metodías que cruzan los aires, no afecten tu pensamiento. No se dejen mover, hermanos. Ni se conturben. Ni por espíritu. Ni por palabra. ¿Por cuál espíritu? Porque ahora andan presentando al otro espíritu. El espíritu sensual. El espíritu, las manifestaciones del espíritu, supuestamente del Espíritu Santo. Hablando en lengua, dándose contra las paredes y riéndose y poniéndose como borracho. Supuestas manifestaciones del espíritu. ¿Y qué es el Espíritu Santo que los toca? Manifestaciones falsas. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta dándose vueltas, ni pegándose contra la banca. El Espíritu es sobrio, el Espíritu tiene dominio propio. El Espíritu del profeta se sujeta al profeta. Vos si te querés mover, te movés, si no, no. Pero el Espíritu no te va a mover a su antojo. Eso es sensualismo. Dice Judas 1:19. Estos son los sensuales que no tienen el Espíritu. Hermano, comprender la palabra. Una manifestación del Espíritu es que tenga gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando vos tenés ese fruto, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, estás manifestando una manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No es algo que se inventó en la iglesia religiosa, que entre más te moves, entre más brincás, ahí está el Espíritu, ahí está el fuego. Solo cuando está la música estridente, el fuego que quema, pero cuando está la palabra, están dormidos. No hay nada del Espíritu. Se acabó el fuego. Afirmémonos, vivamos, andemos en el Espíritu. Cuando vos andás en el Espíritu, andás manifestando el Espíritu Santo. Hermanos, no se conturben por cualquier espíritu. Ni por palabra. Ni por palabras elocuentes, bonitas, ni por predicadores que tengan el carisma, tengan la elocuencia, la sabiduría para declarar un mensaje. No te emociones, no te admires del hombre, admirate de la sabiduría de Cristo, de la sabiduría de Cristo. Amén. Usted no me mire a mí, usted mire a Cristo en mí. Amén. Usted le va a ser fiel a Dios primeramente, no a mí. Muchos tergiversan la palabra y dicen, si le sirve al hombre, le está sirviendo a Dios. Y si él es fiel al hombre, le está siendo fiel a Dios. Eso es engaño. Amén. Primero serle fiel a Dios. Primero servir a Dios y después poder servir a tu hermano. Ya vio, ni por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Amén.
está viendo, está cerca a Cristo, no es el momento de estar viendo cualquier movimiento del Espíritu o el nuevo mover del Espíritu que están llamando estos ladrones, lobos rapaces. Nadie los engaña. Aquí nuevamente está el engaño. En ninguna manera. Porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero se tiene que manifestar la apostasía. Esa manifestación es falsa, esa apostasía. La falta de conocimiento, hermano, te puede llevar a la apostasía. Andar en ley, vivir en preceptos de hombres, es como que estés en el mundo. Porque dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 y en el 2:20, hermanos, ustedes ya están crucificados con Cristo, muertos con Cristo. Murieron en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué se someten a los preceptos de los hombres? Dice el apóstol Pablo, entonces ustedes están en el mundo, no están en nada. Están siendo engañados. Tienen una apariencia de piedad. Sí, dicen, hasta cierto punto. Tiene, dice el apóstol Pablo, cierto culto, dice. Colosenses 2:20. A la verdad, dice, ciertas tienen estas cosas, la conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, las leyes. El hombre que te dice, hermano, no te ponga esto, póngase esto, no toque aquí, no toque allá. Hasta cierto punto, dice el apóstol Pablo, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Ha visto gente humilde? En apariencia, en vestidura, en su vestidura externa, han visto que pareciera que fuera humilde, pero cuando mirás, cuando se manifiesta el orgullo y la soberbia, lo que tiene por fuera no le vale de nada. Por eso dice Cristo, ustedes fariseos hipócritas, limpian el plato por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos, huesos secos, blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Es importante que no nos dejemos engañar en ninguna manera, porque primero es la apostasía y se va a manifestar, luego el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero ya la iglesia ya no va a estar, dice 2 Tesalonicenses en el 2:7, que el hombre de iniquidad se va a manifestar. Pero hay alguien que al presente lo detiene, y esta es la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, cuando la iglesia sea arrebatada, se va a manifestar el inicuo, el hombre perverso. Primera de Juan 4:1 dice, hermanos, amados, no crean a todo espíritu. Te pueden decir uno, hermano, no estés juzgando al hermano que se revuelca, no lo juzgues, es el Espíritu Santo que le está hablando con el espíritu del trompo. No juzgue. Hermano, se puede condenar. No lo juzgue. Espérate, no creas a todo espíritu que se esté revolcando y dándose contra las paredes. Discernir si el espíritu está ahí o no está ahí. Probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Probad al predicador, probadlo. Si te está hablando con la palabra o te está hablando conforme a su mente, conforme a su conjetura o de acuerdo a su conveniencia, probadlo. Por eso ustedes tienen que ser como los cristianos de Berea, que escudriñaban, solícitos, iban a indagar lo que el apóstol Pablo les decía. Amén. No digan a todo amén. Sí es. Amén. Digan amén cuando esté sellada la palabra con el Espíritu. Y si no dice amén es porque no sella la palabra, no está creyendo. Por eso es importante que usted diga amén, así sea, dándole el sello de Cristo. Cuando es del Espíritu la palabra, usted dice amén, así sea. Pero cuando le estén diciendo, hermano, traigo un pacto, traigo ofrenda, amén, hermano, déjeme en la calle. ¿Verdad que no? No crean a todo espíritu. Probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque puede estar ahí un lobo rapaz.
¿Por qué dice el apóstol Juan? Porque muchos falsos profetas han salido ¿por dónde? Por el mundo. Y tienen fama. Y tienen renombre. Y se dicen ser apóstoles y profetas. Y que traen la nueva revelación. Y que van a establecer el reino en la tierra. Característica del falso profeta. Una de tantas. Porque si nos ponemos a indagar las características de los falsos profetas, no terminamos. Tienen vanidad en su mente. Son vanidosos los hermanos. Pero la vanidad no se manifiesta por fuera. La vanidad es en el corazón. Gente vanidosa. La vanidad no es porque andes pintado, andes bien arreglado. Eso no es vanidad, porque andes prendas. La vanidad está en el corazón. Este falso profeta tiene pensamientos ilusorios. Un falso profeta es envidioso. Si mira que está prosperando, él profetiza de acuerdo a su envidia. Y te desea el mal. Tienen celos, son profetas celosos. Son profetas incrédulos. Tienen contienda en su corazón. Son obstinados. Son obstinados. Tienen ley. Tienen puesto el velo en sus ojos. No pueden ver claramente. Miran a media. Ellos miran figura. Pero se quedaron en la figura del antiguo pacto. No entraron a ver cara a cara la revelación del Espíritu a través de la palabra. No se les ha revelado Cristo. Amén. No están ligados a la cabeza. Dice la palabra ahí mismo en Colosenses 2:18. Nadie, hermano, ningún profetista, carnal o nacatamalero, los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Dan culto al hombre. Ellos por agradar al hombre profetizan para que el hombre se alegre. El ángel que está ahí, como entremetiéndose en lo que no han visto. Es que el Señor me reveló. El Espíritu me dijo. Hermano, el Espíritu no les ha dicho nada. ¿Por qué? Porque aparentan humildad, pero son envidiosos. Son celosos, son contenciosos, son divisionistas. Y son sensuales. Porque los sensuales son los que hacen contiendas, dividen a la iglesia. Dan culto a los ángeles, no dan culto a Dios. Vanamente, hinchados por su propia mente carnal. Son profetas orgullosos, jactanciosos, altaneros y altivos. ¿Y por qué son así? Y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Son profetistas que nunca crecen, porque ellos no están ligados a Cristo. Ellos dicen que su cabeza es el ángel. Hermano, tu cabeza es Cristo, no soy yo. Si vos no estás ligado a Cristo, nunca vas a recibir la nutrición y el crecimiento. Vas a quedar indocto toda tu vida. Nunca vas a tener tu propio aceite. Siempre vas a andar por lo que me enseñó el hombre. Pero nunca vas a decir lo que el Espíritu Santo me enseñó. Mientras no te unas a la cabeza, mientras no muras al yo, no estás haciendo nada. Hermano, líguese a la cabeza que es Cristo. No se ligue a mí ni me agrade a mí. Si Dios trae una palabra de exhortación, usted la suelta. Porque si es de Dios, yo la recibo. Si no es de Dios, yo la juzgo con el Espíritu, no con mi propio pensamiento. Y la recibo en humildad, porque un verdadero siervo de Jesucristo es humilde y recibe la exhortación. No, es que yo no puedo ser tocado, yo soy el más grande de ustedes y solo yo los puedo exhortar a ustedes. Dice la palabra en Efesios 5:21. Muchos toman este versículo para someter al hombre y a la mujer, pero es a la iglesia que el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, sométense los unos a los otros en el temor de Dios. Punto. Y aparte. Después empieza a hablar con las hermanas casadas.
Es otra cosa. Ese es otro problema. El gran misterio del matrimonio. Eso es aparte. No nos metamos ahí que no terminamos. Profetas que tienen contaminado el corazón. Tienen orgullo. Se creen superior a los demás. Un profeta falso está acostumbrado a lisonjear, a maquillar el mensaje verdadero. Le gusta declarar, le encanta declarar de acuerdo al ídolo del corazón de la persona que está ahí recibiendo la palabra y de acuerdo a su propio ídolo. Es palabra de Dios la que me dio la hermana, la profeta de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, no es profetizar de acuerdo a lo que la otra persona quiere oír. Son adivinos. Andan buscando oráculos del Señor, encantamientos. Buscan encantamientos de Dios, pero ahí no hay nada del Espíritu. Lo siento. I'm sorry for you. ¿Está viendo? Son profetas de Balaam. Por lucro, por posición, por tener un lugar en una iglesia, por adquirir dones y tomar una posición eclesiástica, ellos profetizan como Balaam. A Balaam le prometieron un buen puesto, darle dinero. Pero él no pudo maldecir al pueblo de Dios. Como muchos profetas que quieren maldecirte con una profecía de Balaam. Pero dice Cristo, mi pueblo ha sido bendecido. El diablo no puede maldecir, nadie puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Yo no he visto iniquidad en Jacob, dice Cristo. Yo no he visto iniquidad en tu pueblo, en el pueblo de Dios, en nosotros. Pero Balaam no pudo maldecir por una profecía nacatamalera. Entonces Balaam tuvo que aconsejar a un rey indocto, hijo del diablo, para que pusiera tropiezo a los hijos de Dios. Satanás va a querer poner tropiezo en tu vida, porque no vas a ser movido, porque tenés la palabra en tu corazón y en tu mente. La falsa profecía no te va a mover. Entonces Balaam va a querer poner tropiezo en tu vida. Cuídate, hermano. Cuídate de tu propio corazón. Hechos 20:29. Porque yo sé que después dice la palabra en Hechos 20:29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero ¿por qué cree usted que después de la partida de este hombre de Dios iban a entrar lobos rapaces? Porque cuando hay hombres que están en oración, que están discerniendo la palabra, que están en el Espíritu, no van a permitir que el enemigo meta la cizaña, porque no vamos a estar dormidos. Así es, amén. Ni vamos a permitir que los lobos se levanten. Y si se quieren levantar, como dice la palabra, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y se manifestaron para que miráramos que no eran de nosotros. Pero el Señor los va a apartar de nosotros. Pero esto no se refiere como a unos hermanitos indoctos que dicen que si se van de su iglesia, ya no éramos de ellos. Tergiversando la palabra, no entendiendo la revelación. No es que te vayas de una iglesia. No quiere decir eso. Sino que se está refiriendo a los falsos, a los que se levantan de la propia iglesia. No un hermano que se quiera ir porque ya ese lugar ya está en apostasía. Nada tiene que ver. Los apóstatas son ellos. Y de vosotros mismos, dice la palabra, se levantarán hombres. ¿De quién? De la misma iglesia. De ahí mismo van a salir. ¿Y por qué van a salir de ahí? Porque tal vez te dormiste y te metieron la cizaña. Hermanos, y de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hombres que andan haciendo división en las iglesias y van a hacer su propia iglesia. Por eso nosotros no podemos hacer división con nadie, ni andar buscando a los hermanitos, ni andar haciendo división de nadie.
Por tanto, velad. ¿Qué tenemos que hacer? Velad en estos últimos tiempos, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, no te molestes cuando te exhorte. No te molestes cuando te amoneste, porque es por amor, para que te ubiques en el Espíritu. Y ahora, hermano, les encomiendo a Dios, que el Señor los guarde, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. ¿Quién los va a sobreedificar a ustedes? Es la gracia de Dios. ¿Quién les va a enseñar todas las cosas? No es un hombre, es el Espíritu Santo. Hermano, yo te puedo dar un lindo mensaje, pero si vos no tenés comunión con Dios, si vos no buscas de Dios, si vos no entras a la palabra, nunca vas a dar fruto. La palabra siempre se va a ahogar por el afán. La palabra va a caer entre espinos, nunca va a dar fruto, se va a secar. Te vas a gozar al momento, pero después volvés al mismo estado. Te avivás en un día, pero después volvés al mismo afán y te apagás. Ya no orás como antes. Orás un día y al otro día ya no quieres orar. Hermano, la palabra no está dando fruto. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Ya ellos ya no van a servir al Señor, van a servir al otro Señor, al del mundo. ¿Por qué? Dice la palabra en Santiago 3, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque acarrearán mayor condenación. Así que no prediquemos algo que no sepamos. Si antes vos no escudriñás o no declarés algo que otra persona te enseñe, si vos no ratificás esa palabra. Maestros que introducirán, ¿verdad?, que la falsa enseñanza o la herejía no la van a ver claramente. La van a introducir camufladamente. Así es. La gente no se va a poder dar cuenta. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La destrucción va a venir sobre esta gente. Y muchos hermanos faltos de entendimientos, inmaduros, que no tienen una comunión con Cristo, van a ser engañados, y muchos seguirán sus disoluciones. Hay gente que sigue a hombres. Hay gente que están como los corintios, haciendo bandos de hombres. Yo me voy con este porque este es ungido del Señor. Me voy con Pablo. Me voy con Apolo porque es otro apóstol del Señor. Con este me voy. No es que mi pastor predica mejor. Él tiene la verdadera sana doctrina. No escucha al otro hermano. Esta gente ingenua, falta de conocimiento, que Cristo no se les ha revelado, no se han convertido a Cristo, no están ligados a la cabeza, van a seguir sus disoluciones, van a hacer lo que el hombre dice, no lo que el Espíritu Santo dice. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Quién es el que va a ser blasfemado? Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Van a blasfemar a Cristo. Hermano, muchos te van a decir: ofrenda para que el Señor te limpie, ofrenda para que el Señor te perdone. Esas son disoluciones. Eso es blasfemar contra Cristo, invalidando la sangre de Cristo, invalidando el sacrificio de Cristo, no dándole valor a la muerte que nos limpió de todo pecado. Dice en Hebreo: ya no hay más ofrenda por pecado. Entonces, si un falso maestro, un falso profeta te dice que venga a traer una ofrenda, corrétele. Y por avaricia, ¿por qué? Porque ya desde ahí se les está manifestando la avaricia. Porque por dinero manipulan la palabra.
Harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Las palabras no van a ser duras. Las palabras no van a ser de exhortación, van a ser fingidas, de amor, de ternura. Te van a acariciar. Te van a hablar bonito para que no te ofendas y no te vayas. Y peor, si tenés buenos ingresos, te van a tratar con más delicadeza. Pero dice la palabra que si yo agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Jesucristo. Viviría predicando lisonja para que la gente no se lastime, no se ofenda y que oyera este lugar. No podemos correr mar y tierra para buscar un prosélito. Hay personas que andan buscando iglesias grandes, iglesias lujosas, iglesias que tengan grandes conjuntos musicales. Ellos no andan buscando a Dios, ellos andan buscando una iglesia. Pero no entienden que la iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la iglesia de Dios. Ahí está el cuerpo. No es el templo. No, es que esa no tiene que ver a la iglesia y no voy. No entienden que la iglesia no es lo físico, dice la palabra, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en el espíritu tuyo. Amén. Los falsos profetas profetizan. Profetizan de su propio corazón y andan en pos de sus propios espíritus. ¿Estoy yendo, hermano? Los falsos profetas profetizan de su propio corazón. Escuchen esta palabra y aprendan, para que no lo engañen. Y andan en pos de su propio espíritu. Y diciendo que Dios les muestra. Y diciendo que tuvo una gran revelación. Hermanos, diciendo que Dios le dio esa revelación. Pero al final no han visto nada. Realmente no han visto nada. Hay gente que no está edificando el muro, no está edificando a la iglesia. El verdadero profeta edifica la iglesia, dice 1 Corintios 14:3. Un verdadero profeta edifica la iglesia, exhorta, consuela y edifica. Es gente que se está edificando en sus vanas ilusiones y visiones. No están edificando a la iglesia con la palabra genuina, con la palabra profética más segura. Vamos a llegar a ese lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, solo quiero decirte algo. En estos últimos tiempos, está más cerca la venida de Cristo. En cualquier momento viene Cristo. Las vírgenes insensatas no llenaron sus vasijas de aceite. Tuvieron que ir a buscar a alguien que les vendiera aceite. Y en estos últimos tiempos hay falsos profetas y apóstoles que están vendiendo aceite. Y venden sus mensajes. Y venden módulos proféticos. Y venden conferencias. Aquí yo no vendo ningún mensaje que se predica. Aquí se le da por gracia. Porque si de gracia recibo, doy de gracia. No hago negocio de la palabra. Ni la ando escondiendo, que es mía, esto es mío. No es nada de usted, es mío. Hermano, esta palabra es de Cristo. No vendas el mensaje. El obrero es digno de su salario. Pero es Cristo el que te va a proveer. No uses tus artimañas para tomar dinero que Dios no te ha dado. Porque el Señor nunca anduvo diciendo, hermano Pedro, discípulo Juan, mi amado, vos que andabas cerca que mí, graba ahí y después de vender a esta gente el mensaje. ¿Verdad que no? Hermano, y te dicen tener que pagar el precio, cómprelo, que es para su edificación. Hermanos comerciantes, hermanos que venden el mensaje de Dios. Y Dios después le va a cobrar. Le va a decir, ¿cuándo te mandé a vender los mensajes? Nunca te mandé. Yo nunca vendí un mensaje. Nunca dije, recojan ofrenda. Gloria a Dios. Nunca anduve vendiendo su palabra. No estoy invalidando las ofrendas. No estoy invalidando el diezmo. Porque la palabra dice que cada uno dé como propuso en su corazón.
Y que la viuda dio de lo que tenía, lo último, de lo que no tenía. Dio más que los ricos que daban lo que les sobraba. No estoy invalidando eso. Y que el obrero es digno de su salario. Pero yo no puedo estar haciendo negocio de la palabra del Señor. Yes. Hermanos, que supuestamente son hermanos, pero son primos. No son de Cristo, no son del estirpe, no son del linaje de Cristo. Amén. Levantan megas iglesias, levantan grandes consorcios, levantan empresas, hermanos. Y la visten de iglesia. Entre comillas la llaman iglesia. Amén. Y tengo que decir, hay una iglesia apóstata que es una empresa como la iglesia Lakewood, que está en Miami, Florida. Y que la pastoreó el ecuménico apóstata Margot Witt, que supuestamente era pastor, pero de pastor no tenía nada. Un vendido que se vendió por dinero, por lucro, un Balaam. Y ahora está otro vendido. ¿Y por qué ponen a estos vendidos? Porque tienen fama. Hay gente que le sigue, porque eran grandes cantantes. Tienen a Danilo Montero, otro hermano apóstata que se vendió al sistema. Y esta gente recibe su ingreso de todos los diezmos de la gente, de todas las donaciones, de todas las ofrendas y de todo lo que reciben de lavado de dólares, de narcotráfico y de todo. Ahí reciben su salario. Son empresas disfrazadas de iglesia. Y no pueden declarar una palabra dura para que la gente no se dañe. Hay que declarar, hablar de Cristo, pero no dañar a la gente para que la gente no se vaya. Un evangelio social, un evangelio emotivo que toca las emociones para que la gente no se golpee. No hay que decirle a la gente arrepiéntete. Cristo viene. No predican el arrebatamiento, no predican el arrepentimiento, predican un evangelio fácil. Esta gente, hermanos, son iglesias insensatas que andan comprando aceite. Hay aquí un apóstata que se llama Sarria, sobrino del ladrón de Osorno. Perdón, Osorno. Que se volvió a la política, se desvió del camino, por amor al dinero. Estos hacen escuelas proféticas, venden el don, venden el ministerio. Cuando Cristo dijo, hermano, si querés ser predicador, si quieres venir en pos de mí, dice Cristo, anda a pagar un módulo profético, anda a pasar por el colegio teológico. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo, tomar la cruz. Que te prepare el espíritu. No un instituto teológico. Hermanos, ¿qué hacen universidad de ministerio? Y te cuesta como $300 los módulos proféticos. Tienen escuelas proféticas y te venden la unción, te venden el milagro, te venden la sanidad, te venden el ministerio. Ahora vos sos pastor, tenés cara de pastor. Vos sos profeta, tenés cara de profeta. Profeta, hermano profeta. Realmente tienen milagros, pero son milagros producidos por un poder engañoso. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño y iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué esta gente se engañaba? Porque no aman la verdad, hermano. No quieren estar en comunión con Dios. No quieren estar en la palabra. Por eso Dios dice la palabra en el versículo 11. Por esto Dios, ¿quién les envía? Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que no crean. Para que crean a la mentira. ¿Pero por qué Dios les envía el poder engañoso? Porque ellos no aman a Dios, no aman la verdad. Él es la verdad. A fin de que sean condenados. ¿Cuál es el fin de esta gente? Son condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es gente que no quiere andar en justicia. Son injustos, andan en su propia justicia. Quieren solamente oír lisonjas, profecías de prosperidad y de riqueza, que grandes finanzas. Dios te va a dar un carro mejor que el de este año.
¿Querés un carro? Anda un carrito viejo, Dios te va a dar un carro del año. Estás ganando 5.000 córdobas, Dios te va a dar un trabajo de 10.000 córdobas. Cree, da, hace un pacto, hace una ofrenda, probá a Dios. Vas a ver que las puertas, las ventanas de los cielos van a ser abiertas. Los portones hasta inventan la palabra. Esta gente predica lo que la gente quiere oír. Y llenas están las iglesias. Llenísimas. Predican un evangelio psicológico. Sus consejos no son de acuerdo a la sabiduría de Dios, sino de acuerdo a su sabiduría. 1 Corintios 12 dice la palabra, la sabiduría del cielo. 1 Reyes 22:19 dice entonces, él les dijo, 1 Reyes 22:19, vaya la palabra rápidamente. Ha perdido la agilidad en la palabra. Antes la movía rápido con esos dedos. Ahora ya no miro que ese dedo no anda tieso. Entonces él le dijo, oye pues, palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Ahí estaba el consejo de Dios, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a este rey torpe, a este rey indocto que no quiere obedecer a la verdad? Que quiere andar en su propia mente, en su propio pensamiento. ¿Quién va a inducir a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Hombres obstinados que quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Aquí está, dice el Señor, el consejo de Dios. Aquí está, dice el profeta. Yo miré que ahí estaba el consejo de Dios. Estaban todos y uno decía de una manera y el otro de otro. Pero se metió ahí un colado. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré, Señor, yo le voy a inducir. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera vas a inducir al rey Acab? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Eran profetas del pueblo de Dios, sí o no? Eran profetas. Pero eran falsos. ¿Por qué? Eran profetas mentirosos. ¿Por qué? Porque el espíritu de mentira, Dios permitió que fuera a esa persona. ¿Por qué? Porque el rey quería oír, quería que los profetas le profetizaran lo que él quería oír. No quería oír la verdadera profecía del Señor, el verdadero mensaje de Dios. Son reyes que están de acuerdo a su propia conveniencia, de acuerdo a su propio pensamiento. Y entonces Dios les envía el otro espíritu. Ahí está el otro espíritu. Dicen que es el Espíritu Santo, pero es el otro espíritu. Cuidado, hermano, si sos obstinado y quieres hacer tu voluntad y no la de Dios, cuidado por no amar la verdad de Dios, te viene un poder engañoso. Y lo inducirás, dice el Señor. Anda, vas a ser mentiroso de estos profetas, anda. Y que ellos crean que es el Espíritu Santo, anda. Es un espíritu mentiroso. Y lo inducirás. Y aún lo vas a conseguir. Ve, puedes guiarlo. Yo te doy la autorización para que los engañes. Porque Dios guarda a sus hijos, ¿verdad? Amén. Cuando amamos la palabra, para que no seamos engañados. Amén. No somos orgullosos. Cuando decimos, nadie a mí me puede decir nada, y ahí ya estás en orgullo. Recibí la palabra con mansedumbre, dice la palabra implantada con mansedumbre. ¿Y qué más dice? Y ahora aquí dice el Señor, he puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y el Señor ha decretado el mal acerca de ti, oh rey Acab. Está viendo que por obstinación de un profeta, la avaricia, el amor de este mundo, Dios le puede mandar un espíritu de mentira y engañar a la gente que no quiere amar a la verdad. Hermanos, se han hecho, dice la palabra, en los últimos tiempos una señal de la venida de Cristo. Es como en los días de Lot, como en los días de Noé. Estaban comprando, vendiendo, dándose en casamiento. ¿Qué más? Se estaban divirtiendo,
Y podemos ver, hermanos, no es que los hermanos andan yendo al mercado a comprar su provisión, no es a eso, sino que en los últimos tiempos se van a estar vendiendo profecías, se van a estar vendiendo módulos proféticos, se van a estar vendiendo seminarios, se van a estar vendiendo conferencias proféticas y apostólicas, se van a estar vendiendo la palabra del Señor. Cuando Cristo dijo, si de gracia recibiste, dale gracia. Cristo nunca anduvo vendiendo nada. Y Él se molestó cuando fue al templo y miró que la gente había hecho del templo comercio, un mercado, dice el Señor, y vendían palomas, bueyes, ovejas, y se encontraban también los cambistas que cambian por dinero una palabra. Y Él les dijo que la casa de Dios la habían convertido en casa de mercado y los echó fuera y volcó las mesas y esparció las monedas de los cambistas. Ahí hay revelación, ahí, hermano. Amén. Lo dice ahí en Juan 2:14. Puede leer esa parte de la palabra. Y es lo que está pasando actualmente en muchas iglesias. Están vendiendo palomas, dones espirituales, ministerios, conferencias proféticas, engañando aún, si fuera posible, a los escogidos que se están durmiendo. Y Pablo denunciara a un apóstata como Guillermo Maldonado, que hace los CAP, conferencia apostólica y profética, y que por cada lugar tiene valor. Hay zona VIP. Entre más cerca esté del animal, es más caro. VIP. Como que Él es el Dios, o como que hay más gloria adelante. Este hermano es un negociante del Evangelio y tiene una mega iglesia que se llama el Rey Jesús. Y utiliza la palabra de Dios para hacer su negocio. Estos aparentan tener palabra de Dios, pero encubiertamente meten herejía. Y estudian, como cualquier profesional. Ellos se capacitan para dar un mensaje elocuente. Y son falsos maestros. Son maestros, saben enseñar y decir que es tremenda esa palabra. Pero son engañosos. Tened cuidado, meten herejías destructoras. Hermano, tener que guiarte por el Espíritu. Porque esta gente son falsos ministros, falsos profetas, declaran profecías y no se cumplen. Predican lo que no saben, no son elegidos ni capacitados ni formados por el Espíritu. Hermano, hay que probar a los que se dicen ser apóstoles y profetas y no lo son. Y probar los espíritus si son de Dios. Y si no son de Dios, denunciarlos. Tenés que contender ardientemente por la fe. Dice la palabra en 1 Corintios 2:12 que nosotros hablamos no con palabra enseñada con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya para concluir, la falsa profecía, falsos profetas, Jezabel que se está manifestando en los últimos tiempos. La mujer de Acab, la mujer que se decía profetisa, era falsa profetisa, que inducía al pueblo de Dios a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, engañaba a los hombres de Dios, con vendas mágicas. Muchas Jezabel están manipulando el espíritu, gobernando a los hombres, manipulando a los hombres con la palabra del Señor. Y dice, el Señor dice que te tienes que someter a mí. Y vas a hacer lo que yo digo. Hijo del diablo, manipuladora Jezabel. No podemos manipular al hombre de Dios con la palabra. Cristo nunca anduvo manipulando a nadie con la palabra. Vaya y miremos las vendas mágicas. Las iglesias que se están moviendo con vendas mágicas. Tened cuidado, dice Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira. Le dice, tú que toleras a Jezabel, estás tolerando a esa mujer que se dice profetiza y está enseñando, induciendo a mis hijos a fornicar y a comer del mundo. Amar el mundo, profetizan y enseñan a amar el mundo.
los verdaderos hombres de Dios, del propósito de Dios. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Enfréntate. Ezequiel 13:17. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Reprende a las que anuncian pura mentira. Son iglesias mentirosas que dicen que hablan de parte de Dios, pero son falsas doctrinas, anuncian puras mentiras. Dile de mi parte, pobres de ustedes, mujercitas, que engañan a mi pueblo. ¿Con qué le engañan? Estoy leyendo el original griego. Dile de mi parte, pobres de ustedes, mujercitas, que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo por un puñado de cebada? Son profetas vendidos. Y por unas cuantas migajas de pan, ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de frijoles. Son profetas de Dios que se están corrompiendo. Profetas del pueblo de Dios que por un plato de lentejas están vendiendo su primogenitura. O por un lugar en la iglesia. Por migajas de pan. Por un puñado de cebada. Por unas cuantas migajas de pan. Acuérdate que solo los perrillos comen de las migajas de la mesa y caen las migajas de pan. Gloria a Dios. Solo los perrillos, los perros quedarán fuera. Solo ellos, por comer las migajas de pan, no comen el pan del cielo. Gloria a Dios. Se van a quedar en la gran tribulación. Y en aquel día van a decir, Señor, Señor, si nosotros éramos profetones, profetizábamos en tu nombre, hacíamos milagros, hacíamos campañas cruzadas y la gente les crecía el pie. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, váyanse para afuera, los perros quedan afuera, porque por un plato de comida, por una migaja de pan, por vender mi mensaje, ustedes se vendieron al sistema. Amén. Fuera de aquí, ustedes que ponían pulseras, vendas mágicas, engañaban al pueblo de Dios diciendo que había paz cuando no había paz. Falsa enseñanza, falsa doctrina, falsa profecía. ¿Verdad que este mensaje está maduro? Amén. ¿Le gusta la carne a usted? ¿Eh? No coma migaja de pan, coma carne. Porque la migaja de carne hay hombres que dan migajas de pan. La carne se la crean ellos. Esconden la verdad de Dios. Dice la palabra que quitan la llave de la ciencia. Roban la llave de la ciencia. No dan a conocer la verdad de Dios. Prometen larga vida. Oiga lo que dice en el versículo 19. Continuemos. Ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir. Aquí están las profecías. Y dice, hermano, el Señor te va a prosperar. El Señor te va a bendecir. Hermano, te van a suceder cosas grandes. El Señor te alarga tus días. Le dan vida a los que deben de morir. Y anuncian muerte a los que deben de vivir. Condenan al que Dios tiene gracia en esas personas. Y le dan vida a los piedras de tropiezo. A los que nunca crecieron y siempre toda la vida fueron piedras de tropiezo. Como Elí era alcahueto, que sus hijos eran piedras de tropiezo y ahí los andaba alcahueteando. Les daban vida a los que debían de morir y les daban muerte a los que debían de vivir y hacen que mi pueblo crea en esas mentiras. Por eso dice el Espíritu Santo, estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías. Pareciera que fueran profecías de Dios, pero desde el momento que hace acepción de personas, estás en hechicería. Por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías. Pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros,
pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con su brujería. Oiga, hermanos, que están manipulados y están embrujados. Por eso dice la palabra en Gálatas 3:1, Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién les lavó el cerebro? Los están embojando, los están endulzando el cerebro con una falsa profecía, con hechicería. Gente que está ciega, gente que idealiza al hombre, defiende al hombre, pero no defiende la verdadera doctrina, no defiende a Cristo. Atrapan a los pobres pajaritos, les quitan de las manos, y el Señor les va a quitar de las manos a la gente que atraparon con su brujería y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Gloria a Dios. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad. El Señor está indignado con gente que se dice profeta de Dios, pero son engañadores. Atrapan a la gente con brujería, con adivinación, con hechicería. Ponen vendas mágicas, pulseras, ciegan a los verdaderos hombres de Dios y los engañan. Hermanos, ustedes han actuado en contra de mi voluntad con sus mentiras, han afligido a la gente buena, han condenado a la gente buena, les han dicho cizaña a la gente buena, y a los perversos, a los faltos de amor, a las piedras de tropiezo, los exaltan y los ponen en primer lugar. Y le llaman siervos, y cuando nunca han sido siervos del Señor. En cambio dice, has afligido a la gente buena, en cambio has animado a la gente mala. Gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dice gente mala para que siga portándose mal. A esa gente le aplauden, a esa gente les tapan el pecado y siguen portándose mal. No cambian. No se salven del castigo, de mi castigo, dice el Señor. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos. Ya no hay vida, porque el Señor va a quitarles todo. Por eso dice el Señor, les quitaré y les voy a quitar. Volverán ustedes a dar falsos mensajes, ya no, ni a practicar la hechicería. Yo libraré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él. Está viendo que esta gente tiene control y la gente los defiende cuando nos confronta. Cuando les decís la verdad, la gente se levanta contra tu vida y te lanzan juicio. Hermano, entonces Él los va a librar del control de esa gente, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Te voy a enseñar cuáles son las vendas mágicas. Y esta es una palabra directa para algunas iglesias. Iglesias que parecen que son de Cristo y profesan a Cristo. Iglesias que manipulan las profecías o el mensaje, dando falsas esperanzas a la gente, hablando grandeza, enseñando a ver el dinero, hipnotizando al pueblo de Dios con su elocuente mensaje. La gente hipnotiza, el predicador hipnotiza a la gente, impresionando con un elocuente mensaje. Hermano, no te dejes impresionar, porque el diablo se sabe la Biblia mejor que vos y que yo. Hermano, esta gente habla grandeza, hipnotizan al pueblo con elocuentes mensajes, cautivando y adormeciendo al pueblo con vanas palabrerías y hueca filosofía, como lo dice Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Son profetas brujos, profetas que embrujan, como les dice Pablo en Gálatas 3. Dice gente que embruja a la gente cosiendo, predicadores, profetas que embrujan a la gente cosiendo vendas mágicas para las manos, hacen velos mágicos para la cabeza y hechicería para cazar las almas. Estos venden su primogenitura por un plato de comida.
haciendo acepción de personas. A los que son agradables a sus ojos los cubren, ¿verdad? Y a los que a ellos no les agradan, les profetizan cosas perversas, maldad, juicio, condenación, cizaña y un montón de vainas. Profetas envidiosos, condenadores, condenan a la gente que no es de su agrado, aplican la ley, manipulan la palabra y meten temor en la gente y esclavitud. Golpean a la persona, hieren a la persona, la maltratan, la descuidan y se enseñorean de ella, se enseñorean de la que es, matándoles la fe, desanimándolas de acuerdo a su corazón egoísta y mentiroso, declarando la cizaña e hijos del diablo, cuando realmente este tipo de personas es gente que está amando a Dios, que no es piedra de tropiezo. Hermanos, aún así son marginadas y acorraladas por los salteadores y malhechores que andan en busca de la lana y la leche de la oveja. Solo te buscan a la persona para ver qué sacan de ahí. No te buscan por amor, sino para sacar leche. Ahí te van a ordeñar, hermano. Y te van a resurar, te van a dar pelón. Te van a quitar todo lo que tenés. Sacan provecho de la oveja. Ay de este tipo de iglesia. Ay de este tipo de mujercía, dice el Espíritu Santo. Dice Cristo en su palabra. No lo digo yo. Ay de estos falsos profetas que cazan las almas de los ingenuos y sencillos. Porque dice la palabra de Dios. Ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Ay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos. Porque mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra y se echara al mar. Va a ser más tranquilo ese castigo que el que le va a esperar a esa gente. El castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más suave. El profeta divino, el profeta mentiroso, avaro, y que no es enviado por Cristo. Hermano, el tiempo siempre se nos hace corto. Tenemos mucho que aprender.